la fotografía oficial binario virtual, les solicitamos puedan prender sus cámaras un momento, por favor. Yo les aviso. Ya, ahí estamos. Voy a tener que tomar 2 fotografías, ¿ya? Ya, 1, 2 y 3. Ya, y ahí va la segunda. A ver, justo alguien ingresó a admitir. Ya, ahora vamos con la segunda. Ya, 1, 2 y 3. Ya, muchas gracias. A continuación dejamos con ustedes al director ejecutivo del proyecto Docencia en Red, Dr. Cristian Pérez Villalobos, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes, tanto a los asistentes como a los conferencistas el día de hoy. En nombre del equipo del proyecto UCO 20102 Docencia en Red, les agradezco haberse reunido con nosotros una vez más. Este ya sería nuestro último webinar del año, y lo denominamos Docencia más Tecnología, hacia dónde vamos en la educación superior, que es un título bastante ambiguo y abierto, pero que queríamos que representara justamente la situación en la que actualmente estamos, donde no sabemos en qué momento estamos de la pandemia, parece que la pandemia se está acabando, parece que volveremos a la presencialidad. El regreso a la presencialidad no ha sido igual en todos los países de Hispanoamérica y del mundo. Y finalmente, lo que sí sabemos es que hay una gran incertidumbre sobre el futuro que nos espera. Por eso mismo no quisimos casarnos en este último webinar del año con la idea de la docencia remota o docencia a distancia o la docencia híbrida. Pero lo que sí teníamos claro es que la tecnología tendrá un rol clave en la educación superior del futuro, siendo una oportunidad para poder lograr mejores aprendizajes, formaciones más inclusivas y más participativas. Pero como toda oportunidad tenemos que saber cómo aprovecharla. Y por eso hemos invitado el día de hoy a Cristóbal Suárez Guerrero de la Universidad de Valencia de España y a Maite Aguirrea Planas de la Universidad Católica del Maule en Chile, que vienen a compartir sus perspectivas al respecto, y les tengo que dar la mala noticia de que nuestra tercera conferencista, Alejandra Maldonado de la Universidad de Concepción, se ha excusado hace poquitos minutos por problemas de salud y no va a poder estar con nosotros el día de hoy. Así que muchas gracias por estar aquí y estamos ansiosos de poder compartir las experiencias de los expositores. Agradecemos al director ejecutivo del proyecto Docencia en Red por sus palabras. Antes de iniciar las presentaciones, les comentamos que una vez finalizadas las exposiciones, valga la redundancia, se realizará un conversatorio donde se reflexionará en torno a las temáticas presentadas. Vamos con la primera presentación a cargo del doctor Cristóbal Suárez Guerrero de la Universidad de Valencia, España, con su presentación titulada Preguntas pedagógicas para desburocratizar la tecnología. El doctor Cristóbal Suárez Guerrero, él es del Departamento de Didáctica, académico del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia. Le invitamos a comenzar su presentación. Sí, puedo ya intervenir, ¿no? Sí, vale. Pues, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad de Concepción por la invitación, por crear este espacio, y felicitarles por tratar de... Es un gesto muy importante, creo yo, no solo pensar la nueva tecnología en educación, sino también la oportunidad para poder pensar de nuevo la educación. Yo creo que el tema del COVID, el tema nos ha empujado a todos, a creyentes o no creyentes en la tecnología y en la educación, a vivirla, a vivenciarla de una forma inédita y particular, y creo que cada uno de nosotros estamos tomando nuestras conclusiones al respecto. Yo creo que extrañamos muchísimo la educación presencial. La educación presencial no es perfecta, es perfectible, pero la opción educativa que hemos desarrollado a trancas y barrancas por ensayo y error, llamada educación digital de emergencia, en realidad no es el e-learning tradicional,
y en realidad pues hemos asistido a un gran experimento del que tratamos de salir en todas las partes del mundo y de la que tenemos que recuperar lecciones para poder pensar especialmente la etapa de la pospandemia. ¿Qué aprendizajes, qué cosas nos deja esta experiencia inmersiva, global, accidentada, de una educación digital de emergencia? Pues yo lo que trataré de hacer en este tiempo que tengo concedido es tratar de pensar desde la pedagogía cuál es el impacto de la tecnología en educación. Y pensar sobre todo, no solo en el desarrollo de las tecnologías en educación, sino sobre todo pensar en el desarrollo educativo con tecnología. Que ahí hay un matiz muy concreto. Porque el desarrollo tecnológico en educación es muy evidente. Es un tema problemático. No es un problema, es un tema problemático, pero el desarrollo educativo con tecnología es un tema que exige a quienes estamos haciendo educación un plus de investigación, de reflexión y de toma de conciencia de qué realmente está sucediendo con la educación. Entonces, me voy a permitir usar una presentación para poder hilar algunas de estas ideas que quiero presentarles para que podamos abrir el debate y de alguna forma pues, compartir experiencias. Yo, como les digo, quiero trasladar mi experiencia y un poco comentar esto. Yo no sé si lo ven. Sí, ¿no? Sí, vale. pero... Vale, muchas gracias. Bien, esta intervención la he querido llamar preguntas pedagógicas para desburocratizar la tecnología por una sencilla razón. Creo que en el tema, en la relación educación y tecnología, tenemos una pregunta clásica que nos hacemos respecto a la educación. Tenemos muchas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué educar? ¿No? ¿Por qué educar? ¿No? ¿Cuándo educar? ¿Qué educar? ¿No? Cómo educar, que es el tema didáctico específico, ¿no? Y hay una sección, una pregunta que nosotros siempre la dejamos, es ¿con qué educar? ¿No? Y siempre aludimos al tema del material educativo. Lo que pasa con la tecnología es que la tecnología parece que ha llenado ese espacio del diseño educativo reservado a los materiales, a la tecnología, a las herramientas, pero Internet, sobre todo Internet y el desarrollo digital de la sociedad es mucho más que material. Yo creo que hay muchos otros elementos que tienen que ver desde un análisis de la sociología, de la antropología, la psicología, que dan a pensar que no estamos frente a la inclusión de la televisión en el aula, ni de la radio, de la prensa, de cualquier otro material, sino que estamos asistiendo más a un cambio radical que tiene que ver no con el cambio de material educativo, sino sobre todo con el cambio del entorno de la educación. Y desde la teoría sociocultural de aprendizaje, el entorno es fundamental para entender dónde se arraiga el aprendizaje y dónde se arraiga la enseñanza, porque el entorno forma parte de la explicación y del desarrollo del aprendizaje. El aprendizaje no es una entidad abstracta, ocurre en un entorno. Entonces, lo que Internet presta en realidad a la educación, además de herramientas, ¿no?, es un entorno en red. Entonces, ¿cómo avanzar en la comprensión de este entorno cuando nosotros tratamos un poco de hacer educación y sobre todo desde la pedagogía reflexionar sobre este cambio, ¿no? Entonces, la idea es, en el fondo se podría reducir a cómo entender la utilidad, ¿no?, y la eficacia de las tecnologías desde un pensamiento inútil, entre comillas, llamada pedagogía, ¿no?, desde la investigación educativa y la pedagogía. ¿Cómo entender algo útil desde lo inútil? Eso, aquí me he aprovechado mucho del trabajo de Nunzio Ordine, que habla de la utilidad de lo inútil,
Pero lo que quiero hacer es básicamente eso. ¿Por qué la pedagogía? La pedagogía es una disciplina, como todos lo conocen, pero además es una herramienta conceptual para entender la complejidad. Yo creo que la pedagogía nos permite entender la dimensión política, el proyecto humano que hay detrás de toda acción educativa, anclar una percepción en una visión holista, y esto abre mucho el panorama para poder entender que la tecnología en educación es una variable. Es una variable que ha cobrado un mayor prestigio en la sociedad y que ha cobrado una mayor preponderancia en la educación digital de emergencia, porque ha sido la interfaz de la escuela, la interfaz de la educación, y nos hemos servido de la tecnología para dar una salida, que no la solución al tema educativo. Entonces, la pedagogía es una disciplina que tiene sus efectos, pero tiene una virtud que es tratar de integrar un análisis de la complejidad y tratar de ver no solo el árbol de la tecnología, sino ver el bosque completo. Y pensar que la tecnología por sí sola no funciona, que no es una bala de plata, que la tecnología está anclada a la cultura, está anclada a la enseñanza, está anclada a la vivencia personal, a la psicología, a muchos otros elementos, y que no hay una relación causa-efecto, lamentablemente, porque si fuese así, ya habríamos resuelto los problemas educativos con la presencia de la tecnología, y esto no es así. Hay muchas variables que sostienen el hecho educativo y el aprendizaje. Entonces, la tecnología tiene un papel, tiene unos límites, tiene unas ventajas, pero también desde la pedagogía podemos reconocer que tiene unos dilemas. Entonces, este es un poco el papel de la pedagogía. Cuando hablo de pedagogía, no me refiero al uso común cuando dices sobre pedagogía, que a veces la equipara con didáctica. Didáctica es el plano más operativo de la enseñanza y la pedagogía es ese cuerpo ideológico, teórico, científico que está detrás de la acción educativa y que hace que de alguna forma podamos extraer más información que la sola enseñanza, esto sin quitar la importancia de la enseñanza, ¿no? La pedagogía también nos permite ver no solo los aspectos tecnológicos, sino también los aspectos teleológicos que tienen que ver sobre la finalidad de la educación. Entonces, ¿por qué pensar la tecnología? ¿Por qué es importante pensar la tecnología, darnos un espacio de reflexión sobre la tecnología? Porque no es lo mismo, aunque hablemos de la misma infraestructura, por ejemplo, la red, no es lo mismo operar desde la lógica, la intención de Facebook o Google, que operar desde una mística como Wikipedia, el proyecto Wikipedia. Aunque se utilice la red, ¿no? A nivel de infraestructura, las acciones, las dinámicas de participación, los flujos de interacción, los intereses son diferentes. Entonces, tan importante como saber qué tecnología vamos a usar, es importante saber qué pensamos sobre esa tecnología. Porque lo que pensemos sobre algo también forma parte de la realidad o por lo menos de la proyección de esa realidad. Entonces, el tema digital es un tema actual, importante, que se ancla a los distintos temas que en la actualidad merece la atención la pedagogía y que es inevitable pensarlo más en el contexto de la pandemia y en el contexto postpandémico. Pero, ¿qué es pedagogía digital? La pedagogía digital no se trata solo del uso de la tecnología en la enseñanza, sino más bien se trata de encarar lo digital desde la perspectiva crítica. Se trata tanto de usar las herramientas cuidadosamente como de decidir cuándo no usarlas y prestarle atención a sus impactos. ¿Y esto cómo ocurre? Pues escalando, pasando de un nivel instrumental, ¿no?, de la búsqueda aupado un poco por el solucionismo tecnológico, detenernos y pensar qué estamos haciendo con esto, cuáles son los impactos sociales y culturales, educativos que tiene la tecnología
en el sujeto, en la institución, y investigar y reflexionar sobre este estadio de desarrollo sociocultural que es la apropiación de la tecnología en la actualidad, ¿no? Ahora, esto un poco ¿por qué? Porque lo que tratamos más o menos de perfilar, o por lo menos de caracterizar con el tema de la pedagogía digital, es ensayar un punto crítico que nos aleje un punto de los extremos. Es decir, hay una actitud que de alguna forma está orientada por la tecnofobia, es decir, nada de lo que es educativamente educativo debe ser tocado por la tecnología para mantener su pureza, o la tecnofilia, que de alguna forma, es decir, todo tiene que ser tocado por la tecnología. Entonces, la mirada crítica justamente trata de ver también las posibilidades, pero también los dilemas del uso de la tecnología. Entonces, la pedagogía digital como un conocimiento crítico, ¿no?, e integrador que permita evaluar, diseñar, intervenir y desarrollar educación sin descuidar el proyecto humano en el marco de la complejidad abierta en la actual sociedad, ¿no? La complejidad en todos los sentidos, no solo en el sentido tecnológico, sino en el sentido social, económico, etcétera, que tiene más sentido hablar del proyecto humano, y la tecnología tiene un papel, tiene un límite, tiene un rol, y hay que evaluar esa presencia en el desarrollo educativo. Esta mirada sobre la pedagogía cambia un poco el foco de atención sobre qué investigar en educación. Normalmente, cuando nosotros hacemos investigación, o la investigación tradicional en la relación educación y tecnología, siempre estaba orientada más o menos a saber cuál era el impacto de alguna tecnología, ¿no? ¿Qué pasaba con los blogs? ¿Qué pasaba con alguna aplicación? ¿Qué pasaba con el aula virtual? El rendimiento y la eficacia de la herramienta para hacer que el aprendizaje sea mejor, ¿no? Ahora, claro, esto es importante, pero no suficiente. Entonces, desde el enfoque de la pedagogía digital, ya podemos hablar no solo del impacto y la eficacia o la eficiencia de la tecnología en el rendimiento, sino también de la educabilidad digital, de la política y la gestión educativa, de la representación y la apropiación de la educación pedagógica de la tecnología, sobre la competencia digital, sobre la educación digital de emergencia y la pospandemia, sobre la cultura y los entornos educativos, sobre la teoría del aprendizaje y los modelos educativos digitales, sobre la educación abierta, no solo sobre los recursos educativos abiertos, sobre los problemas de la algoritmización de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, cuando rebasamos el foco de la herramienta y vamos a sus impactos, el tema del análisis pedagógico se hace mucho más necesario. Esto es una hipótesis que pongo a debate. Ahora, con el término digital pedagogy, por ejemplo, podemos ver que no es solo la educación o la investigación educativa la que se encarga de esto, sino que hay una evidencia, esta es una búsqueda muy normal en Web Science, que nos puede revelar que el tema de la educación digital es un tema interdisciplinar. Se encarga la psicología, la lingüística, las artes y humanidades, las ciencias de la computación, la comunicación, las ciencias de la información, etcétera, etcétera. Entonces, hay un objeto de estudio, hay algo que podríamos destacar y que está en ciernes, ¿no? ¿Cuál es el papel de la pedagogía en el cambio educativo con tecnología? Pues esto un poco, la literatura y la investigación, necesitamos desarrollar más literatura, más investigación que aborde la tecnología como algo problemático, ¿no? No solo como un problema, ¿no?, sino que reconocer que hay que hacer preguntas para poder abrir la reflexión y abrir la comprensión sobre algo que ya es complejo de por sí. Y el título más o menos es deudora de lo que Paulo Freire decía. Ahora más o menos
con esta cita de Freire entenderán un poco la intención del título, ¿no? Cuando una pregunta pierde su capacidad de asombrar, se burocratiza. Y esto pasa un poco con la manida forma de entender la tecnología como la respuesta a la pregunta ¿con qué educar? Y yo creo que hay otras preguntas que voy a formular ahora que creo que podrían ser interesantes para poder reflexionar sobre este tema. Los que han estado más o menos, no sé si han visto, con un compañero, con un profesor, Pablo Rivera, chileno, y Martín Ribó, que es uruguayo, hicimos un artículo que tiene que ver sobre preguntas educativas para la tecnología digital como respuesta. Y este es el barco que encalló en el canal de Suez. Y cuando vi esta imagen y vi esa grúa que está ahí al lado, vi en esa imagen cómo a veces intentamos mover la educación, que es un gigante, que es el barco, con la palanca de la tecnología, ¿no? Ayuda, hace su trabajo, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, hay que hablar, hay que permitirnos hablar no solo de desarrollo educativo y no solo de consumo tecnológico. Y para encarar esto, necesitamos un poco desburocratizar la tecnología en el contexto educativo. Y Claudia ayer me exigía, me puso en una exigencia teórica y conceptual de decir, ¿qué significa eso de desburocratizar la tecnología en el contexto educativo? Y atiné a darle 3 líneas, ¿no? Es volver a plantear interrogantes sobre el impacto, el sentido y el arraigo de la tecnología en un proyecto humano como la educación. Eso es de alguna forma desburocratizar. Entonces, voy a ahora entrar un poco ya al tema de las preguntas, ¿no? Este cuadro es un cuadro que de alguna manera refleja cómo desde el 2004 hasta el 2018 el informe Horizon ha venido dando previsiones sobre las posibles tecnologías a usar en la educación superior. Entonces, es un derroche de tecnologías, es un panel amplio de las tecnologías que son emergentes, las tecnologías que están en uso y las tecnologías con grandes aspiraciones, ¿no? Entonces, todas de alguna forma responden a esta pregunta que es ¿con qué educar? ¿Es suficiente esto? ¿Sobre qué preguntas construimos la educación? No les quiero decir sobre qué tecnologías construimos la educación. Esa respuesta quizás sea mucho más sencilla. Miren, sobre Moodle, sobre Blackboard, sobre Google Classroom, sobre yo qué sé, ¿no? El tema es sobre qué preguntas construimos la educación con tecnología. Y aquí voy a empezar un poco este tema. Primera cuestión. ¿Es lo mismo hablar de educación y TIC que hablar de tecnología educativa y pedagogía digital? Estamos hablando del mismo encuadre, estamos hablando de las mismas tradiciones. ¿Es suficiente hablar de educación y TIC? ¿O tenemos que hincar el diente en la tradición de la tecnología educativa o crear algo como pedagogía digital? ¿Son suficientes los métodos de investigación educativa actuales, los que usamos, ¿no? Los que estamos acostumbrados a usar, para aprehender la complejidad socioeducativa de la red? O sea, lo que ocurre en la red, lo que ocurre en la red no es lo que ocurre, lo que ocurre en el aprendizaje en red no es lo que ocurre en el aprendizaje en el aula, física. Lo que ocurre en el aprendizaje en red es un aprendizaje mediado tecnológicamente. Al estar mediado, los métodos con que investigamos, con los que aprendemos, los que tenemos ya, son suficientes para analizar la interacción, el aprendizaje mediado tecnológicamente, o tenemos que echar mano de desarrollos como la etnografía virtual. Podemos hablar de pedagogías digitales emergentes o de nuevos conceptos tecnoeducativos, ¿no? Estamos realmente desarrollando viejas ideas educativas con nuevas tecnologías.
o realmente la tecnología está empujando un desarrollo epistemológico, es decir, estamos desarrollando realmente una nueva forma de conocer y ampliar la información y de calibrar una disciplina a partir del empuje de la tecnología. Es decir, hay una nueva didáctica. Podemos de alguna forma pensar que estos conceptos son desarrollos educativos o simplemente estamos hablando de aplicaciones tecnológicas en educación. ¿Existe consumo tecnológico o apropiación pedagógica de la tecnología? ¿Y qué supone apropiarse pedagógicamente de la tecnología? Darle sentido, sí. ¿Pero sentido a qué? ¿Con qué? ¿O simplemente estamos inspirados por el consumo tecnológico? ¿No? ¿Existen tecnologías hegemónicas en tanto constructoras de modos hegemónicos de comprender el mundo? O sea, tenemos que pensar que las tecnologías no son artificios neutros, no son entidades pues, impolutas, ¿no? Cualquier algoritmo de alguna forma es cultura matematizada y de alguna forma ¿cuál es el poder? La discusión sobre el poder, la hegemonía, el tema del conocimiento. El acceso a Google, por ejemplo, es el acceso al conocimiento filtrado, mediado, ¿no? ¿Dónde están cómo podemos comprender el poder, ¿no? El poder que tienen las tecnologías y cómo podemos entender cómo llega ese poder o cómo se manifiesta ese poder en la educación, por ejemplo, a través de la plataformización de la educación en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se instrumentaliza la mente con la tecnología digital? Y esto es una cosa que parece una tontería, por decirlo de una forma, pero no solo es cada herramienta, cada tecnología, no solo te permite hacer cosas, sino te permite pensar con esas formas de acción. Entonces, cómo esas tecnologías alteran nuestra conducta, nuestras estrategias de acción, esto es evidente. Ahora, el tema ético ya es otra cuestión, pero ¿cómo se instrumentaliza la mente? Es una pregunta que tiene mucho sentido desde la teoría sociocultural, por ejemplo. ¿Qué problemas educativos resuelve la tecnología digital? Esto está muy bien, pero ¿qué otros problemas añade? ¿Cuáles se amplifican? ¿Cuáles se simplifican? ¿Cuáles se automatizan? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Qué está pasando con esto? ¿No? ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? Por ejemplo, los 3 riesgos que de alguna forma detectaba un informe global sobre los riesgos de Internet eran 3. Concentración del poder digital, desigualdad digital y ciberseguridad. Entonces tenemos que pensar que el usar tecnología en educación no es simplemente usar una herramienta, sino que esta herramienta viene con todo este empaque, ¿no? Que también necesitamos entender. Esta pregunta es más sencilla y las preguntas sencillas tienen eso, que son las más complicadas de responder. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿No? ¿Por qué educar con tecnología? ¿Y para qué? Esta es una pregunta aparentemente sencilla, pero es muy compleja ¿Cómo pensar la sociedad desescolarizada, esa utopía que tenía Illich, en tiempos de conectividad y pandemia? ¿Solo hay que pensar en la digitalización de la educación? ¿O hay que pensar en un fenómeno global distinto que es la escolarización de los hogares? Que creo yo es un nuevo hecho que hay que investigar. ¿Cabe pensar la relación tecnología digital y educación como una alianza que genere equidad? ¿O de alguna forma está amplificando los problemas ya existentes? ¿No? ¿Realmente estamos frente a nativos digitales?
Bueno, esta pregunta tiene una respuesta obvia, no. No, los nativos digitales no existen. Los nativos digitales, hay mucha investigación que es al respecto sobre el mito del nativo digital y la multitarea. Lo que hay son personas con competencias y personas sin competencia digital. La simple exposición no te asegura a ti una competencia, ¿no? Entonces no podemos generalizar frente a eso. Sí, obviamente habrá muchos chicos y chicas que tienen ciertas habilidades desarrolladas, pero esto no es un tema de DNI o es un tema etario. ¿Quién domina la generación y la divulgación de los mensajes de la tecnología? No solo con tecnología. ¿Cuál es el cambio cultural que impone el uso de los recursos educativos abiertos en la educación formal? Y no hablo aquí, a veces hablo del cambio cultural. La escuela, la universidad presencial tiene una cultura organizacional, una cultura académica. Cuando llegas al mundo de Internet y tratas de hacer lo mismo, se está solapando dos formas de comprensión cultural, ¿no? Dos culturas. Cada tecnología genera una cultura. Entonces, ahí hay que hacer un análisis fino del desarrollo de la cultura, la cultura abierta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencias didácticas genera enseñar en la red, enseñar como red, entendiendo que cualquier acción educativa en Internet entraña una forma organizacional reticular, y esa forma de organización reticular ya es una estructura de aprendizaje, y cómo la didáctica de alguna forma tiene que orientar, tiene que estar orientada hacia la enseñanza o el aprendizaje de ciertas habilidades para aprovechar la red. ¿Cómo configura y qué peso tienen los algoritmos en la construcción de nociones de enseñanza y aprendizaje? Esto es algo que tenemos que evaluar mucho a futuro. Es decir, los algoritmos, ¿no? El Big Data, toda esta tendencia al aprovechamiento de los datos, no mi DNI ni mi altura, no, sino los datos de cuánto tiempo estoy en red, qué IP, cuántas veces me conecto, qué temas busco, todo ese aprovechamiento de esos datos son más de lo mismo, siendo míos, me darían algo diferente. ¿Cómo los voy a usar en la educación? ¿Son parte de la decisión? ¿No? ¿Qué papel tienen en la construcción de nociones de enseñanza y aprendizaje? ¿De qué forma un poco estudiar también el tema de la sobrecarga educativa, ¿no? Cómo, por ejemplo, podemos entender la infoxicación docente. Menos es más. Es decir, a veces queremos enseñar con todos los recursos posibles, ¿no? Y esta sobrecarga, en realidad el mito de que la tecnología te va a facilitar el trabajo, ¿es cierto esto? Esto es lo que hacen las personas durante un minuto en Internet. ¿Y cuál es el valor de esto? Todo este flujo en red, que aquí está puesto como un ejemplo de 60 segundos, ¿no? Todo este flujo en red, esta dinámica, debe ser educativa. Cuando trabajamos con Internet, técnicamente trabajamos con todo este potencial. ¿Cuándo y cómo la cooperación en red gozará del mismo prestigio educativo que la docencia? Porque todo el mundo habla de docencia en red, videoconferencia, pero el trabajo cooperativo. ¿Es posible evaluar en contextos virtuales? ¿Es posible evaluar en contextos virtuales todos los ámbitos y las disciplinas? No es lo mismo. Ninguno de los presentes creo que se dejaría operar por alguien que ha sido un médico 100% virtual. La dataficación del aprendizaje es la nueva versión mejorada de la evaluación como medición. Es decir, este aprovechamiento de datos, en el fondo, ¿qué es? Es una versión más depurada de evaluar como medición, ¿no? ¿Cuáles, y estoy acabando, ¿cuáles son los márgenes éticos
en la toma de decisiones evaluativas apoyadas por tecnología como el Big Data. Es decir, ya no es un problema técnico, sino cuáles son los márgenes éticos de esta decisión. Y esto está anclado al tema educativo. Cuando un algoritmo educativo aporta datos para tomar decisiones, ¿qué sesgo se está automatizando? ¿No? Entonces, a veces usamos los algoritmos y ya está, ¿no? Como todos los días usamos algoritmos. Google, Netflix, son algoritmos que nos están diciendo constantemente qué es lo que tenemos. Son ladrones de la atención, de alguna forma, que te están diciendo dónde debes centrar la atención, ¿no? Y este tema es bastante cultural. En fin, la hipótesis, si cabe en un trabajo de esta naturaleza, lo decíamos sobre este artículo, es que las preguntas que aquí se generan y otras que me imagino y estamos todos de alguna forma tenemos en nuestra actividad educativa con tecnología, permitirán cruzar ese límite del reduccionismo, de pensar que la tecnología digital como un artefacto inocuo, descontextualizado, neutral, o al que hay que buscarle simplemente la eficacia, ¿no? Y hay que pensar que es algo mucho más complejo al que tenemos que prestar una atención mucho más analítica y que la acción educativa con tecnología no se agota únicamente en el uso de alguna herramienta eficaz, sino que tiene un impacto mayor que hay que cuando nosotros traslademos, debemos ser conscientes de estos cambios porque ya les digo una cosa, que digitalizar una asignatura no es simplemente convertir los archivos en PDF, sino es crear otra experiencia educativa. Porque los roles son diferentes, los agentes educativos son diferentes, la dinámica de participación, la interacción, el acceso a la información, la concepción de tarea, los ritmos de interacción, el tiempo, todo cambia. Entonces, ¿qué conocimiento potencial proviene de la pandemia del coronavirus? Uno de esos conocimientos potenciales que provendrá de la pandemia en el campo de la educación será nítidamente el aprendizaje mediado. Y este es un poco el tema de la tarea que creo que tenemos todos los profesores, es que al hablar de sofisticación tecnológica, hablemos mejor de cuál es la sofisticación pedagógica con lo que vamos a entender esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su presentación y continuando con las exposiciones de este día, damos paso a la presentación de la doctora Maite de Guerras Planas de la Universidad Católica del Maule, quien presentará el tema criterios y estándares de calidad para la docencia en educación superior y el rol de la tecnología, incluyendo un análisis en función de la calidad. La doctora Maitere es coordinadora de matemáticas de la Unidad del Centro de Apoyo del Estudiante y académica de la Universidad Católica del Maule. Además, es evaluador de la Comisión Nacional de Acreditación. Las invitamos a iniciar su presentación. Buenas tardes, estudiantes, colegas. Agradezco la invitación que me han hecho a participar de este encuentro para reflexionar sobre estos temas tan relevantes hoy en día. Bueno, a mí me toca un tema más pragmático que el del profesor Suárez. Su presentación fue muy interesante, pero yo siento que me toca como la parte fea, ¿no? Que es hablar desde la experiencia como par evaluador, hablar sobre los nuevos criterios y estándares de acreditación para la educación superior en Chile, ¿no? Entonces, bueno, espero que con esta presentación pueda un poquitito aclarar las dudas y entender mejor cómo es este proceso y sobre todo cómo es el rol de la tecnología en este contexto. Entonces yo voy a compartir, pero voy a apagar mi cámara para no tener problema con la conexión y voy a poner mi presentación. Y se me perdió. ¿Dónde está? Perdón, la tenía aquí abierta. Ah, aquí está. Ok,
Bien, entonces, bueno, como ya les dije, la idea es conversar un poquitito sobre estos nuevos criterios y estándares de calidad para la docencia en educación superior y entender un poco mejor el rol de la tecnología en este contexto. Hoy tengo problemas para pasar. Ahí, okay. Bien, como este encuentro se trata de entender para dónde vamos, ¿cierto? En relación con la docencia y la tecnología, bueno, ordené la presentación en estos cuatro puntos. Vamos a conversar un poco sobre las tendencias educativas del futuro a nivel mundial, que, bueno, profesor Suárez ya detalló algunas y vamos a coincidir un poco en este tema respecto a la presentación. Vamos a ver cómo entonces entra el rol de la tecnología y para profundizar luego sobre el aseguramiento de la calidad de los procesos formativos en la universidad chilena. Y finalmente he puesto algunos ejemplos de las debilidades que se han detectado en procesos de acreditación de carreras de pedagogía, donde yo me siento más experta y llevo más tiempo trabajando. Bien, entonces, para mirar a dónde vamos, entonces primero vamos a mostrar lo que dicen algunos expertos, ¿cierto?, respecto a las tendencias educativas del futuro en educación superior. Bueno, para ello tomé estos tres informes. EDUCAS es una asociación que reúne personas e instituciones de educación superior y profesionales de la industria tecnológica para hacer progresar la educación superior en el mundo. Y por su parte, el Banco Mundial busca apoyar a los países en el uso efectivo de la tecnología educativa para mejorar el acceso y la calidad de la educación globalmente. En en el Horizon Report se identifica el impacto tecnológico, los cambios y tendencias que transformarán la educación en los próximos años. Y aquí se poner atención en los informes 2018 y 2020, porque uno es prepandemia y el otro es durante ella. Y entonces podemos observar cuál es el impacto que generó en la educación. ¿Está escuchando la presentación? ¿Sí? ¿Hola? Sí, se escucha bien. Vamos a silenciar los otros. Ok, gracias. Bueno, y luego vamos a profundizar un poquitito el informe del Banco Mundial del 2020, también, donde también se hace referencia a algunos aspectos que el profesor Suárez también comentó. Bien. En este informe, en el 2018, se identificaron las siguientes tendencias educativas para los 5 años siguientes, o sea, para el 2023. Primero, bueno, el rediseño de espacios de aprendizaje para propiciar mayor colaboración interacción con los dispositivos tecnológicos para fomentar el aprendizaje activo en la aula física. Recursos educativos abiertos para reducir costos y ampliar acceso a textos de calidad. Otra tendencia que se manifiesta es que las universidades deben dar alternativas al grado tradicional, ofreciendo vías de educación a través de experiencias multidisciplinarias y acreditarlas. También otra tendencia que se manifiesta en este informe en el 2018 es que las universidades deben adoptar una cultura de innovación, donde las experiencias universitarias tengan como foco el emprendimiento, la experimentación y el descubrimiento, ¿ya? Y aquí aparece algo interesante, ¿no? Que se acepta el fracaso como parte del proceso de aprendizaje, retroalimentando el currículum y la cultura institucional. Y finalmente, la última tendencia es que las universidades forjen alianzas
para que el profesorado y el alumnado pueda acceder a una mayor variedad de materiales, datos y tecnología que no son disponibles de manera local. Bien, si ustedes pueden ver, bueno, se me fue, ya pasé voy a volver. Si uno ve este informe del 2018, nosotros digamos en Chile, en marzo, o en abril del 2020, las universidades y los académicos estábamos en esto, o sea, la contingencia, ¿cierto? Y dramáticamente empezamos, ¿cierto?, a dar respuesta a cada una de estas tendencias que ya se habían declarado el 2018. En los desafíos tecnológicos que se plantearon en ese momento, es, por ejemplo, generar experiencias de aprendizaje auténtico que conecten al alumnado con problemas del mundo real, mejorar la alfabetización digital para favorecer el desarrollo de las habilidades tecnológicas, adaptar diseños organizacionales de las empresas del siglo XXI. O sea, esto significa que las universidades deben tener estructuras flexibles, basadas en equipo, para hacer innovación y adaptarla a las necesidades de los estudiantes y de la empresa. Como otro desafío se plantea, bueno, mitigar las presiones económicas y políticas, abriendo el acceso a la educación, generando becas, generando investigación, etc. Mejorar la equidad digital, brindando ancho de banda y velocidad de internet suficientes para garantizar la experiencia educativa a distancia. Y por último, replantear el rol del educador. Entonces, un guía y facilitador de aprendizaje centrado en y en el estudiante, lo que implica capacitar al docente en las herramientas tecnológicas, metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. O sea, si nosotros hacemos una mirada académica como profesor, lo que hemos vivido en estos 2 años, pues yo diría de que hemos respondido bastante y lo tuvimos que hacer, o sea, no tuvimos alternativa. Ahora, claro, con algunas cosas todavía inconclusas, pero sí dimos un gran paso. Entonces, en el 2020, ¿no? Se sintetizan las macro tendencias educativas actuales en el mundo, aportando información en 5 categorías: social, tecnológico, económico, educación superior y político. O sea, yo lo veo como una actualización, ¿no? En plena prepandemia, entonces las cosas cambiaron. Y destaco, por ejemplo, las tendencias a considerar los cambios demográficos, la equidad y prácticas justas, en lo tecnológico, la incorporación de inteligencia artificial, en los entornos de aprendizaje digital de próxima generación, algo que el profesor Suárez también comentaba, análisis y preguntas sobre la seguridad informática, en relación a lo económico, o sea, mirar cuáles van a ser los efectos en la universidad respecto al cambio climático, el futuro del trabajo y las habilidades, el costo de la educación. Y aquí aparece en educación superior, educación en línea. Caminos alternativos a la educación. Esto significa que las carreras no solo ofrezcamos una línea o un grado, sino que demos posibilidades de obtener otras acreditaciones interdisciplinarias. Y el cambio de la población estudiantil. Esto ya lo vamos a explicar con mayor profundidad un poquito más adelante. Bueno, y en lo político, la disminución de la financiación de la educación superior, ¿cierto? Y el valor de la educación superior como para destacar. Tecnologías y prácticas emergentes que se observan en este informe. Algunas tecnologías, por ejemplo, para el aprendizaje adaptativo.
en entornos mixtos y en líneas que organicen la interacción con el alumnado, ofreciendo recursos personalizados y actividades que aborden necesidades específicas del alumnado. Ya, la incorporación de aplicaciones de inteligencia artificial que otorguen herramientas para el aprendizaje autónomo, recursos educativos abiertos, tecnologías de realidad extendida, análisis, una práctica que es una tendencia que debemos incorporar en nuestras universidades, análisis para el éxito del estudiante. ¿Cómo entendemos y cómo podemos trabajar en función del éxito del estudiante? Y por último, una práctica que se propone es la elevación del diseño instruccional en ingeniería. Esto significa crear aprendizaje activo, interesante y competente mediante las fases del diseño instruccional. Y en el caso de las pedagogías, elevar el diseño UX. Esto significa incorporación de sitios y aplicaciones que instruyan de manera lúdica, fácil e interactiva. Posibles, aquí me está tapando aquí, pero los posibles escenarios futuros en la educación superior universitaria y técnico profesional. También que se desprenden de este informe. La educación superior se va a caracterizar por un crecimiento de estudiantes adultos y remotos, expansión de cursos y planes de estudio en línea, certificación profesional y programas del microcrédito. La educación superior priorizará las necesidades del mercado laboral y la adquisición de habilidades concretas requeridas por el mercado del trabajo. La eficiencia y la sostenibilidad son los valores del futuro de la educación superior. Aprendices creando caminos más rápidos y eficientes hasta la finalización de sus estudios, instituciones que aprovechan el poder del dato, ¿cierto? Y análisis para una mayor precisión en el diseño de las experiencias del alumno y la protección del retorno de la institución en su inversión. Este mayor aprovechamiento del poder del dato es donde entran de cierta manera los procesos de acreditación, pues se basan en el manejo del dato que para nosotros son las evidencias. Y por último, ya se producirán varias transformaciones dramáticas en la próxima década en la educación superior, provocadas principalmente por el cambio climático y los avances profundos de la tecnología digital. Matrícula más flexible, personalización de los títulos, modelos de redes más cooperativos, buscando reducir los costos. Entonces, estos son los posibles escenarios que se plantean en este informe. Ay, perdón. Ay. Bien, veamos ahora, profundicemos un poquitito el rol de la tecnología, ¿no? en el contexto educativo. Y aquí me voy a basar en el informe del 2020 del Banco Mundial. En este informe, el Banco Mundial enfatiza en 5 principios claves que se deben considerar en los sistemas educativos para invertir en tecnología. Y estos principios son a preguntar por qué. Ya aquí el profesor Suárez también hizo énfasis en esto. Diseñar y actuar a gran escala y para todos, empoderar al docente, involucrar al ecosistema, impulsado por datos. Bien, estos principios nacen nacen del Banco Mundial bajo la idea de que se está en una revolución tecnológica y en una crisis de aprendizaje. Por lo tanto, bueno, y esta crisis de aprendizaje aumentada, ¿no? en estos 2 años, en que no todos los educandos tuvieron acceso a las clases remotas, que el sistema se demoró, en el caso chileno, muchísimo en adecuarse, ¿no? a esta nueva modalidad,
Y entonces, especialmente en Chile, la brecha del aprendizaje aumentó muchísimo. Por lo tanto, la pregunta que nos plantea el Banco Mundial es que ya la pregunta no es si incorporar o no la tecnología, sino que cómo debemos hacerlo. Entonces nosotros en las experiencias que tuvimos, no nos quedó otra, ¿no? En 2020, en marzo, el contexto chileno, tuvimos que subirnos y responder, a aprender de tecnología, pero simplemente no nos quedó otra, tuvimos que empezar a utilizarla. Pero no hemos tenido, mientras íbamos adquiriendo experiencia al respecto, los académicos nos fuimos haciendo estas preguntas. O sea, ¿para qué? ¿Por qué estoy usando la tecnología? ¿Qué impacto está generando en mis estudiantes? ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? La evaluación, ¿cómo hacer la evaluación? Entonces, finalmente, es una reflexión muy importante. No es tecnología porque sí. Bueno, respecto a preguntar por qué las políticas y las iniciativas tecnológicas educativas, bueno, deben, como ya decía, responder siempre a un propósito, una visión y una estrategia clara del cambio educativo que se quiere, que se espera. El diseño, por ejemplo, de las iniciativas de tecnología educativa deben ser flexibles, estar centrados en los destinatarios, con un énfasis especial en la equidad, en la inclusión, con el doble objetivo de ser sostenibles en el tiempo y llegar a todas las personas. Empoderar a los docentes, porque la tecnología debe ayudar a aumentar la vinculación entre docente y estudiante a través de la mejora en el acceso a los contenidos, los datos y las redes, así como también las universidades tienen que tener este rol de acompañar, de asistir al docente en esta tarea de apoyo en los aprendizajes de los estudiantes. Respecto a involucrar al sistema, los sistemas educativos deberían tener una aproximación global que involucre al mayor número de actores en el apoyo al aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente, impulsado por datos, porque la toma de decisiones basada en evidencia, en culturas de aprendizaje y experimentación, lleva a un mayor impacto en el uso de datos, además de promover usos más equitativos y responsables. Y este punto a mí me parece súper relevante porque en este punto es donde entran los procesos de acreditación que vamos a profundizar más adelante. Bien, les voy a mostrar esta gráfica que me gustó mucho, que aparece en el informe del Banco Mundial, donde muestra algunos aspectos interconectados con estos 5 principios que acabo de explicar que se movilizan, ¿ya? Y quisiera destacar estudiante, centro de todo el proceso. ¿Y qué es lo que entonces queremos desarrollar con la incorporación de la tecnología? Bueno, queremos desarrollar habilidades en los estudiantes. O sea, los profesores cuando diseñamos nuestras clases y decidimos por la metodología de aprendizaje que vamos a utilizar, debemos pensar en ¿para qué voy a usar la tecnología? Y bueno, yo quiero desarrollar habilidades del siglo XXI, habilidades digitales. Bueno, las habilidades del siglo XXI, la OCDE las organiza en 3 grupos, ¿no? Uso interactivo de las herramientas tecnológicas, interacción entre grupos heterogéneos y actuar en forma autónoma. Alfabetización, aparece el nudo ahí, aprendizaje remoto. Respecto al empoderamiento del docente, hay que desarrollar habilidades, hay que pensar en la pedagogía, como muy bien nos lo explicó el profesor Suárez. Hay que pensar en la formación permanente del docente. Aparece la evaluación digital, un tema que yo creo que todavía no logramos responder, que los académicos la hemos abordado por ensayo y error, y aquí es cuando la institución tiene que ofrecer
soluciones, ¿cierto?, que realmente nos permita tener la certeza que los estudiantes están aprendiendo con esta incorporación que hemos hecho en el aprendizaje remoto. Entonces necesitamos tener tecnologías de apoyo, desarrollar recursos de aprendizaje digital, y esto no es solo una responsabilidad del docente, es una responsabilidad institucional. Por otro lado, impulsado con datos, quiero destacar que otro aspecto que se moviliza es el sistema de gestión educativa. Cómo se implementa la recogida de datos, la visualización de datos, ¿ya? Porque esto es súper importante en los procesos de acreditación, porque muchas veces los pares, cuando vamos a visitar las carreras, bueno, vemos que en las carreras se hacen muchas cosas, pero cuando llega la hora de mostrar las evidencias, no están las evidencias. Entonces, finalmente, los pares no podemos informar al respecto porque no hay datos. Entonces ahí hay un punto que se debe atender. Bien, otro punto súper importante es generar las redes académicas y de investigación. Más adelante vamos a ver también que los nuevos criterios, la investigación y las redes académicas para fortalecer el proyecto formativo de las carreras va a ser fundamental. Bien, y ahora, una vez que ya más o menos intenté, ¿no?, aclarar el rol de la tecnología, yo quiero reconocer que esto fue más, digamos, una tarea para mí personalmente, de buscar como matemático y como par evaluador información, ¿cierto?, validada, y que me permitiera crear un poco de confianza en ustedes que están escuchando al respecto. Porque cuando nosotros entramos en estos aseguramientos de la calidad en los procesos formativos, claro, también vamos en busca de evidencia, cómo las instituciones van autorregulándose y asegurando que los propósitos, ¿no?, que tienen se cumplan. Bien, y ahora voy a entrar al nuevo sistema o los nuevos criterios y estándares para la acreditación de universidades que van a comenzar a estar vigentes el 2022, esto en Chile, ¿ya? La organización de estos criterios y estándares se hacen de la siguiente manera: se declaran 5 dimensiones que van a ser revisadas institucionalmente. Estas 5 dimensiones se definen a 18 criterios, y aparecen los estándares que están definidos en 3 niveles. Lo nuevo desde este sistema que entra en vigencia el 2022 es que existen 7 criterios que son denominados como criterios críticos. Esto significa que si estos criterios no se cumplen, CNA puede no acreditar la carrera. CNA es la Comisión Nacional de Acreditación Chilena. Ya, rápidamente voy a contarles en general, ¿no?, así, para que se armen una idea de cómo es el proceso, qué es lo que se va a mirar dentro de las universidades cuando estamos en acreditación, porque en general, por la experiencia, nos hemos dado cuenta que a veces los estudiantes y los académicos desconocen lo detallado y la importancia de este proceso. Entonces, rápidamente vamos a mirar todos los criterios y luego voy a profundizar en el que nos compete, que es la docencia y resultados del proceso formativo. ¿Ya? Entonces, la primera dimensión es docencia y resultado del proceso formativo. Ustedes pueden ver que aquí hay 4 criterios y aparecen 2 criterios críticos. Repito, crítico significa que si no se cumplen no se puede acreditar. Y estos criterios críticos son el modelo educativo y desarrollo curricular, y luego el cuerpo académico. Luego vamos a volver a esta dimensión, ¿ya? Respecto a la dimensión 2, gestión estratégica y recursos institucionales, aparecen 3 criterios.
Y en estos 3 criterios, el que es crítico, bueno, y parece como obvio, ¿no? Que es la gestión económica y financiera de la institución. Este no lo vamos a desarrollar porque no corresponde al contexto de la charla. En la dimensión 3, el aseguramiento interno de la calidad, tenemos 4 criterios que vamos a revisar ya, y con 2 criterios que son críticos. El primero es que tiene que ver con la política, funcionamiento y articulación del sistema de calidad de la institución, y el 11 que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad en los programas de formación de pre y posgrado. La dimensión 4 tiene que ver con la vinculación con el medio. Aquí tenemos 4 criterios y aparece uno crítico que lo voy a desarrollar con profundidad más adelante porque es un criterio que está muy vinculado con la dimensión 1 que es sobre la docencia. Y en este criterio se revisan los efectos bidireccionales de la vinculación con el medio. Esto significa cómo yo aporto a mi comunidad o al medio que me rodea y cómo el medio también ayuda a la universidad a mejorar sus procesos. En la dimensión 5, que también voy a detallar en el criterio 18, que es el crítico, ya revisamos lo que es la investigación, creación y hoy innovación en la universidad. El criterio 18 tiene que ver con los resultados de la investigación, creación y hoy innovación. ¿Por qué es crítico? Porque aquí, lo que interesa es cuál es el beneficio que se obtiene de esta investigación, tanto interna como externa. Y internamente aparece el beneficio que se le otorga al currículum, a la formación en pregrado, posgrado, y llama la atención que ahora también aparece cómo la investigación también impacta positivamente en la empresa. Bueno, vamos a profundizar la dimensión 1, ¿ya? Que es la que más se relaciona con el contexto de la charla, que se refiere a docencia y resultados del proceso formativo. ¿Ya? Dijimos que aquí tenemos 4 criterios y lo que yo voy a desarrollar es un poquitito los estándares, cómo uno va a mirar y a buscar las evidencias. Este criterio es crítico. Repito, eso significa que si no logramos este criterio, entonces podemos no obtener la acreditación institucional. Vamos a mirar la vigencia del modelo. O sea, esto significa que el modelo debe ser revisado periódicamente. O sea, debe existir un mecanismo sistemático de análisis de consistencia entre el enfoque de la institución, las prácticas de enseñanza y los resultados formativos. Por otro lado, el impacto de las actividades de vinculación con el medio respecto al proceso formativo debe ser evidenciado. Y además de que esto permite incorporar mejoras al currículo. Por otra parte, las universidades tienen que tener evidencias y mecanismos bien definidos que permitan garantizar el logro del perfil de egreso. ¿Ya? Estos mecanismos se deben aplicar sistemáticamente y tienen que ser específicos, ¿no? Ahora se incorpora si tenemos modalidad virtual, modalidad combinada o modalidad presencial. Y yo pongo acá entre paréntesis el tema del perfil de egreso en nuestro país, en nuestras universidades. ¿Ya? Según la experiencia, en muchas universidades y en particular en pedagogías que tienen que cumplir con la ley, se les hace una evaluación diagnóstica a los estudiantes al ingreso. Si ese perfil de ingreso que se identifica no es atendido, solamente se diagnostica y no se, por ejemplo, definen actividades remediales cuando se detectan estudiantes con habilidades y conocimientos descendidos respecto al nivel en el cual en la universidad van a partir,
o si las carreras no incorporan una metodología de acompañamiento a este estudiante, entonces esa evaluación diagnóstica no pierde sentido, porque finalmente podríamos estar construyendo, ¿cierto? O formando un estudiante al cual se va a enfrentar a muchos obstáculos. Y entonces eso finalmente trae como consecuencia que la progresión del perfil de ingreso es obstaculizado. Por lo tanto, el diagnóstico de cómo llegan nuestros estudiantes, y sobre todo en esta contingencia que hemos vivido, en estos 2 años que hemos estado en enseñanza remota, la brecha de aprendizaje, como ya bien dije, es altísima, ha aumentado. Entonces, eso es un llamado que se hace a la universidad. ¿Cómo no vamos a hacer cargo de ese cuerpo estudiantil que vamos a recibir en el 2022? Sigo con el criterio 1, la efectividad del desarrollo curricular. También es un estándar, capacidades y responsables del diseño y gestión curricular, que con instrumentos válidos, confiables, realizan un seguimiento sistemático del desarrollo curricular en las carreras. El impacto de las actividades de posgrado en la práctica docente. Esto es súper importante, la práctica docente debe ser foco investigativo de las actividades de posgrado. Eso significa que en algunos programas de posgrados va a tener que hacerse un rediseño y identificar, por ejemplo, la línea de investigación que atienda, por ejemplo, en los trabajos de tesis de los estudiantes de posgrado, que esta línea atienda a la práctica docente y a investigar en la práctica docente y a mejorar, ¿no?, la práctica y el proceso formativo. El criterio 2 tiene que ver con proceso de enseñanza y aprendizaje, y acá nosotros vamos o se espera, ¿no?, que la institución evalúe sistemáticamente la calidad de su docencia y efectividad de sus mecanismos de apoyo, promoviendo innovación de sus estrategias pedagógicas y demostrando avances verificables en los aprendizajes y progresión de sus estudiantes. Por otro lado, la institución debe lograr articular las actividades de vinculación con el medio, con las experiencias de aprendizaje. Y esto es súper importante, porque esto es que la vinculación debe nacer de las asignaturas. Entonces, y esto debe ser institucional, porque muchas veces las vinculaciones con el medio, cuando nacen de las asignaturas, a veces son iniciativas de los profesores, y eso no asegura de que esta articulación se mantenga en el medio, se mantenga en el tiempo, perdón. Por lo tanto, debe ser institucional, o sea, debe estar plasmado en el currículum. Por otro lado, la institución cuenta con equipos profesionales de apoyo a la gestión académica para el análisis de indicadores y formulación de recomendaciones. Sí, en general las instituciones siempre están ahí apoyándonos con los procesos de autoevaluación, con el diseño del plan de mejora, ¿cierto? Pero luego pareciera que una vez que la carrera ya terminó su proceso de acreditación, parece que nos abandonan, ¿no? Los académicos a veces nos sentimos así. Entonces aquí es súper importante que la institución se mantenga siempre apoyando la gestión del académico y haciendo recomendaciones. Por otro lado, la universidad debe identificar prácticas de enseñanza de alto impacto, sistematizadas y efectivamente transferidas al resto de la institución. Este punto es súper importante, porque si nosotros vamos a estar haciendo investigación sobre nuestros procesos formativos, ¿no? Y vamos a tener haciendo análisis, y revisando, vamos a tener información, vamos a implementar mejoras que van a estar validadas. Entonces esto debe ser transferida al resto de las unidades, porque eso nos va a permitir crecer.
Otro estándar del criterio 2 es, bueno, esto ya es más técnico. En pregrado debe presentarse una tasa de titulación oportuna igual o superior al 50%. En posgrado la institución evalúa de manera sistemática la formación entregada, y la institución debe articular las distintas unidades o áreas que influyen en la determinación de los aprendizajes, de las condiciones de aprendizaje y progresión de los estudiantes. Realizar un seguimiento sistemático de esta interacción y generar prácticas transferibles. Vámonos al criterio 3, el cuerpo de académico, es un criterio crítico. Los estándares aquí son los siguientes. Las instituciones tienen políticas que permiten conformar un cuerpo académico con altos niveles de formación, productividad y dedicación académica. Al menos el 45% de las jornadas completas equivalentes tienen grado de doctor, y al menos el 50% de las jornadas completas equivalentes son jornadas completas. Esto es súper importante porque a veces nos encontramos con unidades que tienen un alto número de académicos con contrato part-time. Siguiendo, la institución debe presentar evidencias de un mejoramiento continuo del cuerpo académico, y este mejoramiento continuo tiene que ser en función de la formación, la investigación, la creación o innovación. Y por último, el criterio 4. En este criterio se mira, ¿no?, si la institución promueve la actualización periódica de sus académicos en función de los resultados de la investigación e innovación en la docencia, la disciplina y la profesión. Esto es lo que yo ya había adelantado un poco. Y de los resultados derivados de la aplicación de las políticas y mecanismos definidos para asegurar calidad y pertinencia de la formación. O sea, aquí es como en este criterio el impacto que la investigación hace en la docencia respecto a la mejora del proceso formativo. Los hallazgos y desarrollos identificados en las investigaciones promueven la mejora interna, ya fomentan su divulgación científica y potencian la transferencia de sus prácticas en otros espacios con impacto creciente. Respecto a la dimensión 4, que tiene que ver con la vinculación, quise destacar este criterio que también es crítico en relación con los efectos de la bidireccionalidad de la vinculación. ¿Ya? Y aquí observo que la institución debe mostrar que aplica sistemáticamente políticas de articulación entre las actividades de vinculación con el medio y las funciones que desempeña, cuenta con evidencia sobre sus efectos, resultados, e introduce mejoras y genera círculos virtuosos en el currículo y en las experiencias de aprendizaje. Y esto debe ser una colaboración, debe ser mutuo. Por lo tanto, me parece muy relevante contarles esto, porque según la experiencia es algo que a nivel nacional las universidades aún no logramos responder. ¿Ya? ¿Cómo trabajamos este apoyo bidireccional entre universidad y el medio? Especialmente en las carreras de pedagogía, porque en las carreras de pedagogía se tiende a pensar que como los estudiantes hacen prácticas, entonces otorgan un servicio a las escuelas. Pero muchas veces las escuelas dicen, bueno, el estudiante más me viene a generar obstáculos, el estudiante en práctica. Entonces, por eso debemos generar ahí mecanismos de bidireccionalidad efectiva. Y por último, el último criterio que quise destacar es el que tiene, que ya les he aclarado, he conversado un poquitito sobre la quinta dimensión,
que son los resultados de la investigación, creación o innovación. Al respecto, yo puse así con negritas, ¿ah? ¿Qué se espera de la investigación? Bueno, además de que la universidad presente resultados a partir del desarrollo de investigación, creación o innovación, y estos deben generar beneficios, tanto internos como externos. Y yo pongo ahí negritas interno porque está muy especificado de que estos beneficios internos deben apoyar a la formación de los estudiantes de pre y posgrado. Entonces, también lo quise destacar porque en las visitas, bueno, nosotros tenemos universidades y unidades con alta producción en investigación, de muy buena calidad. Pero cuando nosotros hacemos la pregunta, bueno, ¿y cómo impacta esta investigación desde sus académicos, de sus investigadores, en la formación de pre y posgrado? Y ahí tenemos una debilidad presente en muchas de las carreras que por lo menos a mí me ha tocado visitar. Bien, bueno, ahí me disculpan si fui como un poco rápida, pero yo le decía a Claudia que sentía que había preparado mucho, porque hay mucho que decir. Pero en realidad mi objetivo principal ahora es como empoderarlos, ¿no? A mis colegas, a los estudiantes, de cómo tenemos que prepararnos para las acreditaciones que se vienen, y que en el fondo son relevantes porque nos ayudan a crecer, a mejorar y a responder, ¿no?, a este tremendo desafío que es la formación de las personas en la sociedad. Bueno, y yo dije que iba a tomarme el tiempo, pero no sé cómo voy, pero me queda poquito. Quise hablar sobre las debilidades detectadas en el proceso de acreditación de las carreras de pedagogía. Este es un informe en el que me he basado de la Comisión Nacional de Acreditación, generado en 2018, antes de la pandemia. No sé qué va a ocurrir ahora, pero nosotros hemos ido desarrollando acreditaciones en forma remota, los procesos han continuado, pero no encontré un informe más actualizado al respecto. ¿Por qué les hablo de las carreras de pedagogía? Porque es mi experticia, ya en las acreditaciones he participado bastante, llevo como 5 años en esto, y bueno, hablo de las debilidades porque en realidad lo que quiero es como llamar la atención, ¿ya? También deberíamos hablar de las fortalezas, pero bueno, no tengo mucho tiempo, entonces voy a mostrar algunas de las debilidades recurrentes, ¿ya? Que evidencia esta investigación. Los criterios con mayor debilidad en las acreditaciones son estos 3, ¿ya? La estructura curricular encabeza la lista, ¿ya? Luego están los recursos humanos y el proceso de autoevaluación. No creo que detalle todo, pero voy a destacar algunos, ¿ya? Por ejemplo, la estructura curricular se evidencia una debilidad en la investigación educativa. En general, los modelos formativos de las universidades, ¿ya?, en general, ¿ya?, siempre tienen declarada la competencia de que desarrollamos habilidades investigativas en los futuros profesionales. Sin embargo, cuando uno va a mirar la estructura curricular, ya se encuentra de que la formación es insuficiente al respecto. Para alcanzar, ¿no?, conocimiento base y dominio de estrategias propias de la investigación educativa. Por otro lado, falta claridad en la definición de los requisitos y exigencias para elaborar la memoria, seminario, título. No hay tesis de trabajo o trabajo de investigación para obtención de título. Esto en particular es para las pedagogías, porque por ley las pedagogías deben ofrecer el grado de licenciado en educación en Chile, y para obtener el grado de licenciado en educación se debe realizar un trabajo de investigación. Bueno, y otra debilidad que aparece es que la obtención del título no está asegurando que los egresados hayan desarrollado habilidades investigativas.
o no hay evidencias al respecto, porque también puede pasar que no se puede evidenciar que se está haciendo porque no están los mecanismos definidos. En relación a la malla curricular, en las carreras uno entra y ve heterogeneidad en el diseño de programas, el plan carece de flexibilidad, afectando el logro de los aprendizajes, las asignaturas no se orientan a la formación de profesores, ¿ya? Sino que los contenidos son aplicables a cualquier carrera, y esto en el contexto de profesores, pero yo soy profesora de matemática y bueno, en ingeniería suelen quejarse que los profesores de matemática intentamos hacer de sus ingenieros matemáticos y que no adaptamos, ¿cierto? No contextualizamos a la matemática, a la formación ingenieril, por ejemplo. Entonces es algo que se puede mirar más ampliamente, en forma más amplia, y que es una debilidad que está presente también en las otras carreras. La malla curricular es poco clara y explícita, afecta la comprensión de la relación, y esto es súper importante, de la progresión entre las actividades curriculares, y es muy importante cuando los currículos están definidos por competencia. Eso lo vamos a desarrollar luego. Otra debilidad que se detecta son los métodos de enseñanza, y aquí hay una tremenda inconsistencia entre el modelo formativo que se propone, cuando el modelo formativo, que ya en general todos son en base a competencias, las actividades curriculares siguen involucrando metodologías tradicionales. Y esto significa que no se trabaja en función del perfil de egreso, porque si el perfil de egreso está definido en función de competencia, entonces la competencia, de la única manera que se desarrolla es involucrando, o sea, introduciendo metodologías activas, donde el estudiante sea partícipe de su construcción de aprendizaje. En este aspecto, otra debilidad es habilidad docente de los egresados con utilización de estrategias de aprendizaje tradicionales. Esto es para nuestros profesores, ¿ya? Que, bueno, si ellos fueron formados con estrategias de aprendizaje tradicionales, se está evidenciando que eso es lo que están replicando en el sistema escolar. Otro elemento de debilidad es el uso de instrumentos tradicionales para la evaluación. Al respecto, yo creo que dada la contingencia y la emergencia que los académicos y los profesores de colegio tuvimos que enfrentar en el 2020 y en el 2021, creo que esto de los instrumentos tradicionales ya como que va a dejar de ser debilidad. Sin embargo, es la efectividad lo que ahora vamos a tener que mirar. O sea, bien, usted usa instrumentos variados en sus asignaturas, muy bien, profesor, pero ¿cómo usted mide que realmente esos instrumentos, los resultados que le están arrojando, ¿cierto?, tengan una correlación con lo que el estudiante o él o la estudiante ha aprendido? De nuevo, perdonen, de nuevo saqué la charla. Aquí, ahora sí. Sigo con la estructura curricular. Por favor, Claudia, si me quieres parar, no sé si me quedan unos minutitos. ¿Cómo voy? Porque finalmente no tomé el tiempo. Son las 4:30. Ya. Maite, unos 5 minutos para dar espacio para las preguntas, ¿te parece? Ya, perfecto, sí. De más alcanzo a terminar, Claudia, creo que sí. Respecto a la calidad de la formación, bueno, ustedes pueden leer ahí, si quieren después les comparto la charla, no hay problema, el PDF. Fíjense que se evidencia que las asignaturas a veces tienen fundamentales con escasa representación formativa en la malla curricular. ¿Ya? Cursos fundamentales aparecen como electivos, por ejemplo, y esto no permite el cumplimiento del perfil de egreso. Respecto al plan de estudio, me voy a saltar algunas. Respecto al plan de estudio y competencias, esto sí es relevante. Los programas de asignatura, o sea, el proyecto está definido en base a competencia, y los programas de asignatura se evidencia que están construidos a base de objetivos,
Los prerequisitos de asignaturas no se ajustan con la formación por competencia y dificultan la progresión oportuna de los estudiantes, de las y los estudiantes. Las asignaturas no se ajustan al modelo de competencia, ¿ya? Y por lo tanto no tributan al logro del perfil de egreso. Y esto es súper relevante, no se observa evaluación de competencia en la totalidad de las asignaturas en diferentes semestres, hay ausencia de niveles de progresión, que impide identificar ciertos hitos que evalúen el avance y el logro de competencias declaradas. Esto es súper importante, porque las competencias, cuando las asignaturas tributan a una competencia, tiene que haber una instancia, un proceso de integración, y ahí estos niveles de progresión tienen que estar muy bien definidos y estipulados en la estructura curricular. Y hemos evidenciado esta debilidad que está bastante todavía no atendida. Respecto a la revisión del plan de estudio, la carrera carece de instrumentos para recopilar antecedentes para revisar su plan de estudio. Bueno, y eso creo que ¿qué más puedo decir? También se identifica debilidades en la evaluación del proceso formativo, en la carga académica de los estudiantes. Esto es súper importante, ¿ya? Las carreras en general carecen de una metodología de cuantificación de carga académica, ¿ya? O sea, ¿cómo yo defino cuáles son los tiempos? O sea, ¿qué mecanismos me permiten definir cuáles son los tiempos adecuados que los estudiantes requieren para el desarrollo de ciertas competencias, y cómo yo eso lo declaro o se lo distribuyo, digamos, a la estructura curricular, ¿ya? Eso es una debilidad que hay que atender. Y la formación práctica me la salto porque más tiene que ver con la pedagogía. Quiero ir a los recursos humanos. ¿Qué se identifica en los recursos humanos? Por ejemplo, la carrera carece de un sistema de evaluación de idoneidad de los académicos. No hay políticas o mecanismos institucionales de perfeccionamiento docente. A veces las iniciativas surgen de las carreras o de los docentes individualmente. Los docentes muestran una baja participación en las actividades de actualización y perfeccionamiento. Esto ocurre que cuando no es institucional, entonces los docentes no tienen tiempo para actualización y perfeccionamiento porque están ocupados haciendo clases. Entonces no hay tiempos asignados en esta línea. Y la carrera, digamos en general, cuando aparece esta debilidad, y la carrera carece de una definición o debe fortalecer un plan de desarrollo profesional propio, poca claridad en información sobre el número de profesores de dedicación horaria, alto número de profesores con vinculación parcial. Y esto sí que es importante, no hay instancia de participación formal de docentes en la toma de decisiones. Pese que muchas universidades tienen, por ejemplo, los consejos de escuela, pero los consejos de escuela no son resolutivos. Desde mi experiencia, yo les cuento que las carreras que han obtenido más años de acreditación, las que consiguen mejor acreditación, son aquellas donde tienen un núcleo académico tan comprometido y cohesionado, y que toman las decisiones respecto a cómo la carrera va avanzando. Excesiva carga, ¿cierto? Ya lo dije, no permite realizar labores como atención de estudiantes, ¿cierto? Acciones remediales, porque esto no está definido en forma institucional, y muchas veces estas actividades nacen del profesor, de su compromiso. Bien, y respecto a la autoevaluación, esto es súper importante también, la elaboración y la socialización del informe de autoevaluación, fíjense que es una tremenda debilidad. Ya todo este proceso a veces se forma este comité de autoevaluación, y es un proceso que se hace como a puertas cerradas, y la socialización se hace rápidamente una semanita antes que lleguen los pares. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente los académicos y los estudiantes no están empoderados de lo que significa y del impacto que genera este proceso de autoevaluación, que en el fondo lo que pretende es tomar conciencia de cómo vamos, y entonces si voy bien, bueno, excelente, y si voy mal, mejoro. Entonces, como se hace a puerta cerrada, entonces no genera el impacto que se espera. La calidad del informe de autoevaluación a veces es poco crítico y muy poco reflexivo, ¿ya?
La elaboración técnica del plan de mejora. ¿Cuál es el problema aquí? Que también se suele hacer a puertas cerradas. Y cuando se hace a puertas cerradas, estos planes de mejora los académicos los desconocen. Y en general, para atender a las debilidades y ejecutar los planes de mejora, nosotros necesitamos a todo el cuerpo docente involucrado, a las autoridades, muchas veces también a los estudiantes. Entonces, cuando se hace a puertas cerradas, a veces ni siquiera los responsables que aparecen en este plan de mejora tienen conocimiento al respecto. Y esto se evidencia en la acreditación. Y respecto a la autorregulación, lo mismo, también es una tremenda debilidad, porque como el plan de mejora no ha sido construido con todos los actores, ¿cierto?, relevantes, entonces finalmente cuesta mucho sacar adelante el plan de mejora. ¿Ya? Y el seguimiento de cómo se va desarrollando también es algo que se debe atender. Bien, creo que alcancé a terminar. A decirlo todo, ahí están las fuentes, si quieren profundizar. El informe de la Comisión Nacional de Acreditación del 2018 tiene ahí el link, ¿ya? Lo pueden encontrar en Investigaciones CNA Chile. Y bueno, para terminar, yo me quedo con esta frase de Confucio, qué visionario, ¿no? 2500 años atrás, dijo: la educación alimenta la confianza alimenta la esperanza, y la esperanza alimenta la paz. Y entonces, bueno, trabajemos como universidad para dar una educación de confianza a nuestros futuros profesionales. Eso es todo. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación y a continuación damos inicio al conversatorio donde se profundizarán los temas tratados. Esta actividad estará a cargo de la asesora de política y normativa del proyecto Docencia en Red, Claudia Molina. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecemos la presentación. Tuvimos dos visiones. Primero la visión internacional con el doctor Cristóbal Suárez y posteriormente la visión desde la perspectiva nacional, pero no sin dejar fuera el tema de la acreditación, ya que me parece un tema súper importante, no solo para nosotros, sino que también para todas las universidades y todos los presentes. Así que vamos a partir con la ronda de preguntas. La primera pregunta es para el profesor Cristóbal y dice: ¿se podría cambiar el paradigma de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TICs, hacia la tecnología del aprendizaje y el conocimiento, las TACs, centrándolas en la educación? ¿Cuál es su opinión, profesor? Les agradecería si pueden anoto todas las preguntas y las respondo de forma general. Sí, se la envían. Estoy en este momento enviándosela a través de WhatsApp para no colapsar el chat. Esa es la pregunta. Es una pregunta para usted. Es que no es que no entienda la pregunta, sino que dice que le manden todas las preguntas juntas para hacer una respuesta general. Sí. Es que tengo solamente esa pregunta para el profesor. Hay que decirle. Sí, profesor, solamente tenemos esa pregunta para usted. Ok. La primera era sobre el tema. Yo creo que a ver, los conceptos son muy importantes. Yo creo que los conceptos no solo te permiten, no son flatus vocis, o sea, ¿no? Palabras, voces, sino que en realidad los conceptos te permiten identificar en la realidad ¿no? esas ideas, ¿no? O sea, Borges tenía una frase que decía que la palabra es el arquetipo de la cosa. Entonces, manejar los conceptos
¿no? Y hacer ese giro hacia las tecnologías del aprendizaje, pues sesga de alguna forma tu percepción. Yo creo que son parte de los... Yo creo que estamos en un estadio importante en el que estamos tratando de entender y tratando de ver, de avanzar en los procesos de comprensión de estos conceptos. Entonces, hay varios conceptos que de alguna forma están tratando de... que buscan una atención. Por ejemplo, al lado de pedagogía digital está pedagogía online. ¿Qué diferencia aporta eso? Esta pedagogía virtual, ¿no? Es lo mismo hablar de didáctica que de pedagogía, es lo mismo hablar de tecnologías de la información y la comunicación que del aprendizaje. Entonces yo creo que son de alguna forma intentos que están empujados por ese ánimo de comprensión y de aterrizar en el contexto educativo donde se alojan esas preguntas y esos términos que te ayudan de alguna forma a entender que hay un cambio. Por ejemplo, parece una cosa ligera, pero no lo es. Comprender Internet como material educativo, que como entorno educativo, no solo te permite verbalizar eso, sino te permite identificar otros problemas a partir de ese concepto. Entonces, el papel de los conceptos es muy importante para poder entender eso. Entonces, al afinar el concepto, podemos tener una mejor aprehensión de los problemas que realmente puede generar ese concepto. Entonces, ¿para qué te ayuda un concepto? Justamente está para poder identificar las cosas e identificar también los problemas que tú puedas pues, reconocer a partir de esas gafas que son los conceptos, ¿no? La otra pregunta sobre qué iba, que no pude escuchar bien, oír bien, porque oír y escuchar son dos cosas. Una pregunta sobre estos mismos los conceptos de TICS y el concepto de TACS. ¿Ya? Sí, sí. ¿Y el otro? El concepto de TACS. ¿Ya? Sí, ¿Ya? Y la pregunta es, en el fondo, si con este nuevo paradigma se piensa que desde su percepción se irá avanzando de las TICs hacia las TACs. ¿Estamos avanzando hacia de las tecnologías de la información a las tecnologías del aprendizaje? Bueno, parte de lo que comenté tiene que ver con eso. Pues esto de los conceptos yo creo que es fundamental. Pero yo creo que hay un avance y el avance debe exigirnos mucho más. Yo creo que va a haber más desarrollos educativos, no solo paletas de tecnologías, sino que esto implica mucho, mucho más. Pero yo creo que el avance tiene que estar empujado por el tema de la investigación. El tema de la investigación es fundamental y no solo la investigación concreta, sino también las revisiones, el tema, por ejemplo, que tiene que ver con los metaanálisis. Por ejemplo, ¿qué evidencias nos arroja el impacto educativo de la pandemia? ¿Vale? Entonces, en Chile, en España, en Finlandia, se han hecho muchos estudios en distintos niveles, en distintos contextos. Pero es hora, creo yo, ahora de poder integrar información, de poder saber cuáles son esos residuos cognitivos que nos aporta esta experiencia, ¿no? ¿Qué cosa está pasando a nivel global? ¿Cuáles son estas tendencias globales? Y no me refiero únicamente a los temas de plataformización, sino qué está pasando con la desigualdad educativa, qué está pasando con el impacto educativo en el aprendizaje, que es una cosa mucho más concreta, en el rendimiento académico, ¿no? Entonces, a partir de la investigación yo creo que se construirán mucho más nichos conceptuales para poder entender esto. Y las TAC, de alguna manera, sesgan este tipo de cosas. Acaba de llegar una pregunta también para usted. Dice, su perspectiva, dejando de lado a Prensky, la idea de los nativos digitales,
¿cómo debiésemos comprender el perfil de usuarios de tecnología? Ya. No como usuario, sino como un competente. Es decir, hay una cosa importante. Por ejemplo, muchos de nosotros usábamos tecnología antes de la pandemia, pero no teníamos noción de cómo enseñar y cómo aprender con tecnología. Entonces, esta pregunta nos la hemos hecho después, ¿no? A nivel masivo, digo, a nivel masivo. Entonces, todos los alumnos están empeñados en saber cómo aprender y los profesores cómo enseñar de la mejor forma, ¿no? Y este es un asunto, no es un problema técnico, ¿no? Esto tiene que tener claro que no es un problema técnico el saber enseñar y el saber aprender. Es un problema competencial. Ahora, ¿cómo migrar del uso a la competencia? Pues reconociéndote no solo como consumidor de información, sino como productor, sabiendo diferenciar cosas básicas como, seleccionar y cribar información, ¿no? O sea, cómo reconocer la información. O sea, hay una frase que me gusta mucho que decía que sacar buena información de Internet es como sacar un vaso de agua de las cataratas del Niágara, ¿no? Entonces hay que tener esta habilidad, ¿no? Para poder obtener buena información. Saber trabajar en equipo en red. Tener nociones sobre ética digital, sobre nociones sobre identidad digital y saber resolver problemas reales con tecnología. Entonces, todas estas dimensiones de la competencia digital no se aprenden únicamente por exposición a la tecnología. El hecho de estar expuesto a la tecnología a mí no me permite esto, ¿no? Esto es como pensar que yo por tener un balón o haber nacido rodeado de balones de fútbol voy a ser una persona capaz de jugar con una maestría relevante, y no es así. Necesitan educación. Entonces, hay una parte de la educación básica, especialmente, que tiene que estar destinada a que el ciudadano pueda tener ese conjunto de capacidades, actitudes y conocimientos que le permitan aprovechar de forma crítica y consciente la tecnología. No es simplemente un asunto de DNI y de haber nacido en tal año para poder tener esa certificación a priori de esas capacidades. Hay que aprender y hay que enseñar. De la misma forma como hacemos educación vial, educación ambiental, esto tiene que educarse, se tiene que aprender. Muchas gracias, profesor Cristóbal. Vamos ahora para la profesora Maitele. Tenemos dos preguntas también. La primera dice, desde su perspectiva, ¿cuál es el mejor método para establecer niveles de desempeño en base a competencias y que sirvan, a su vez, para establecer hitos evaluativos intermedios? Bueno, una buena pregunta, pero yo puedo responder respecto a lo que he visto, ¿ya? Cuesta definir los niveles de desempeño cuando las carreras tienen definido su perfil de egreso en base a competencias sin identificar las subcompetencias correspondientes. Entonces, cuando vamos a hablar en general, como es en Chile, que tenemos un perfil en base a competencias y resultados de aprendizaje, es más fácil identificar los niveles y definir los desempeños cuando nosotros tenemos una matriz de competencias donde tengo identificada la competencia que tributa al perfil y luego las subcompetencias que me permiten ir logrando en forma progresiva esta competencia final. Porque la competencia final finalmente no es casi evaluable. Entonces, pero la progresión sí. Si nosotros tenemos identificadas las subcompetencias y luego los resultados de aprendizaje que tributan a ella, entonces se pueden ir definiendo estos niveles y estos desempeños a medida que se va avanzando en el logro de la subcompetencia. Es lo que he visto que ha dado mejores resultados. Pero cuando la competencia está sola, por ejemplo, me he encontrado con carreras que tienen definido un perfil por, no sé, 20 competencias.
20 competencias, así. Y entonces, ¿cómo yo logro responder a estas 20 competencias? Entonces, pareciera que y no se puede, ¿eh? Las carreras no logran demostrar que los estudiantes han desarrollado esas 20 competencias. Entonces, yo creo que según la experiencia, ya aquí igual hay que escuchar a los expertos, pero según mi experiencia es mejor y más facilitador para poder definir estos niveles, tener pocas competencias e identificar las subcompetencias que van asociadas a la progresión. No sé si queda más o menos claro. Sí, muchas gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver con, de acuerdo a lo presentado, respecto a la acreditación, desde su perspectiva, ¿existirá una modificación ya que hay una brecha de 2 años en que la formación fue online? Ya, bueno, yo no soy CNA y no trabajo o sea, yo soy par evaluador y no represento a CNA aquí, ya, yo estoy hablando como maestra que vaya plana. Yo, ¿qué es lo que veo? Como si yo fuera par, ya, las universidades y las carreras tienen un proyecto, ¿sí? Y ese proyecto tienen definidas competencias que van a desarrollar en sus profesionales. Esas competencias no las van a cambiar porque sus estudiantes van a llegar con 2 años, ¿cierto?, de formación remota, según los estudios muy descendidos, y entre paréntesis recordé que nuestra brecha de aprendizaje ya existía, ¿no? Antes de la pandemia. Es una realidad que nosotros tenemos y sobre todo las universidades regionales, ¿no? Recibimos a estudiantes con una brecha muy, muy importante y nos tenemos que hacer cargo. O sea, yo lo veo desde esta perspectiva muy práctica, ¿ya? Somos conscientes que vamos a obtener estudiantes que es dramático, ¿eh? Que los datos de los últimos estudios dicen que tenemos estudiantes que han perdido un 90% de aprendizaje, ¿ya? Y que esto depende del tipo de colegio, ¿no? Si fue un colegio particular pagado, entonces menos pérdida de aprendizaje. Si fue a un colegio municipal o que está en la zona rural, mayor pérdida de aprendizaje, entre el 15 y el 90%. Estamos hablando de una cosa así muy, muy, muy extrema. Entonces, la universidad no va a cambiar su proyecto formativo, no va a cambiar la declaración de la formación del profesional. La universidad toma a este estudiante, ¿cierto?, y tiene que hacerse cargo de cómo va a acompañar a este estudiante para que vaya progresando en su formación y evitando, ¿cierto?, que la formación que tuvo en estos 2 años genere obstáculos en su avance. Entonces, esa es mi perspectiva y yo la verdad que creo que es como lo lógico, ¿no? Y que no va a haber cambio. O sea, no esperemos que sean más blandos con nosotros porque los estudiantes estuvieron en forma remota. Porque nosotros tenemos que cumplir como universidad lo que ofrecemos. ¿Ya? Y yo creo que esto siempre estuvo presente en la discusión, ¿no? ¿Cómo me hago cargo porque si tengo un currículum que es por competencia y el centro de la formación es el estudiante y entonces tengo que preocuparme de atender a sus diferencias de aprendizaje, por ejemplo, ¿ah? Si yo declaro un currículum por competencia, entonces debo tener todas esas consideraciones. Entonces, bueno, entonces antes ya no nos estábamos preocupando mucho, ¿no? En general, de cómo los estudiantes llegaban y los estudiantes van de a poco a medida que van avanzando en el currículo, ¿cierto? Van superándose. Pero creo que ahora es algo que las universidades van a tener que tomar conciencia y hacerse cargo. En muchas de nuestras universidades están los centros de apoyo al aprendizaje que nacen del PASE, ¿ya? Y yo creo que ellos, y muchas han extendido, ¿no?, el servicio del PASE, que es un proyecto del Ministerio de Educación, se ha extendido a atender a toda la comunidad universitaria. Pues yo creo que ahí es donde vamos a focalizar, que las universidades deberían focalizar en esta
en este acompañamiento a los estudiantes para ir disminuyendo su brecha de aprendizaje. Yo no sé si puedo hacer un pequeño comentario. Por supuesto. Sí, el tema, a veces tratamos de ver que el rendimiento académico es producto de la relación, el rendimiento académico en el contexto de la pandemia parece que es producto de la relación entre el estudiante y la máquina, ¿no? Y la tecnología o lo que se aporta. Pero hay otros elementos que intervienen que son de alguna forma muy importantes, por ejemplo, y a veces los dejamos de lado. Yo en realidad trataría de abrir el foco y ver que el rendimiento académico no es producto únicamente del mejor sistema de tecnología o el mejor dispositivo o el mejor e-learning y el estudiante, sino que el estudiante tiene unas competencias. Con esas competencias aprende o deja de aprender. El contexto socioeducativo del estudiante, porque no únicamente es el acceso a la tecnología, sino es la escolarización del hogar, ¿no? Ahora, no es que aprendas más o aprendas menos con tecnología, aprendes de forma diferente. Entonces, cuando nosotros tratemos un poco de medir el impacto de la tecnología en términos de rendimiento, que es quizá la parte más estrecha del aprendizaje, habría que considerar que estos elementos no se producen únicamente por la exposición o la relación con la tecnología, porque si fuese así estaría asegurada la educación, sino que eso se aloja, ese proceso se aloja en algo mucho más complejo que es la cultura de la familia, el nivel educativo de las personas, la competencia digital, la gestión de la universidad, el tiempo, los tiempos y muchos otros problemas como el estrés generado tanto a profesores como a estudiantes de no saber manejarse en un contexto digital al momento de aprender. Entonces, la evaluación del rendimiento académico en la época de pandemia no es un plato que se sirva frío, sino que hay muchos más elementos que hay que tener en consideración y que creo que es muy importante verlos, ¿no? Solo quería hacer ese comentario. Muchas gracias, profesor Cristóbal, profesora Maitere. Queremos a nombre de todo el equipo de docencia en red agradecer su participación y por supuesto sus dos tan interesantes exposiciones. Decir que la visión que hoy día hemos tratado como equipo de entregar tiene que ver con, bueno, ahora que viene, con la mirada hacia el futuro. En ese sentido, ambas miradas han aportado desde dos perspectivas diferentes, la perspectiva que viene desde la Universidad de Valencia y por supuesto la perspectiva que viene desde el contexto nacional. Así que agradecemos a nombre de nuestro equipo su presencia y su disposición para estar hoy día y hacernos parte de estas reflexiones. También agradecemos a todos los presentes que han estado compartiendo por el chat sus felicitaciones, su presencia. Ya damos por finalizado este webinar y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y efectivamente a activar tu comunidad. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a los profesores, a nuestros invitados. Hasta luego, nos estamos viendo. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Muchas gracias.